As Producciones presenta Cara a Cara con Rosalía. Bienvenidos amigos televidentes para esta nueva edición de Cara a Cara con Rosalía. El día de hoy vamos a hablar sobre una universidad que ciertamente es una universidad pionera en lo que tiene que ver con educación a distancia, pero que también ha hecho mucho en el área de investigación. Nos referimos a la Universidad Técnica Particular de Loja, que está bajo el liderazgo de la comunidad IDENTE. Y vamos a hablar hoy día sobre temas relacionados con la investigación y por eso agradecemos la presencia con nosotros del doctor Omar Malagón. Él es director del área biológica y también docente investigador de esta universidad. El doctor Malagón es colombiano de nacimiento, vive muchos años en el Ecuador, ha hecho estudios tanto en universidades colombianas como también en Europa, en Italia, en la Universidad de Pavía. Bienvenido, doctor Malagón, a este programa. Muchísimas gracias, Rosalía. Gracias por invitarnos a participar de este programa. Queremos conversar con usted primero sobre lo que significa para usted, que es un bioquímico de formación, trabajar en temas relacionados a la conservación de la biodiversidad y al estudio de la biodiversidad en el caso ecuatoriano. Bien, realmente ha sido un reto para mí, incluso porque mi formación de pregrado es de ingeniero químico y siempre se tiene la idea que un ingeniero químico parece que tiene que degradar el ambiente para poder obtener productos. Esa es una mala percepción, ¿no es cierto? Exactamente, es una muy mala percepción porque realmente cuando uno piensa yo puedo ayudar a conservar el ambiente a través de aquello que estudio, pues cambia la forma de ver aquello que uno hace. Pues yo empecé a trabajar en el área de productos naturales aproximadamente en el año 2000 y allí yo descubrí que realmente Ecuador tenía realmente una cantidad de posibilidades para poder hacer estudios, para poder obtener productos. Desarrollar productos también. Porque, volviendo a lo que usted decía inicialmente, a su formación de químico, realmente la ciencia es la que definitivamente nos va a ayudar a preservar la biodiversidad, porque a veces las personas no se dan cuenta que uno de los grandes retos es, por ejemplo, la sobrepoblación mundial, ¿no? Y frente a esa sobrepoblación tenemos que darles respuestas, que es producción de alimentos, que producción de bienestar también para las personas. Exactamente. Definitivamente, si uno no hace este trabajo a través de la ciencia, si uno no descubre incluso aquello que tiene, pues de muy pocas formas tendremos para darle valor a aquello que tenemos, y yo creo que justamente la química cumple con esa misión, o sea, de dar valor, de poder encontrar que existen muchos productos en la naturaleza que pueden ser utilizados en muchas áreas, y por eso digamos que eso ha sido en estos últimos años mi pasión, ¿no? Y no solo mía, sino de un grupo de investigadores. Y bueno, es interesante saber que tenemos un latinoamericano que es Premio Nobel de Química, el doctor Molina de México, y que además en el tema de la química, pues hace un par de años me parece, fue el Año Mundial de la Química declarado por la UNESCO. Así es que la química es importante y en este caso importante para la preservación de la biodiversidad. Usted mencionaba de la riqueza del Ecuador. Compartimos biomas con Colombia, por supuesto, con su tierra natal. ¿Qué particularidades encuentra usted de la riqueza en cuanto a biodiversidad ecuatoriana? Mire, yo creo que la particularidad principal, incluso con respecto a Colombia, es el hecho de que en una superficie tan pequeña como es la del Ecuador, comparada con la superficie que tiene Colombia, realmente se manifiesta una diversidad única, una densidad de diversidad, una cantidad de especies única. Y esto es debido a una cuestión muy sencilla, que es fácil yo creo que de anotar y de saber, y es el hecho de que, si se dan cuenta, Ecuador pues tiene en esa pequeña superficie una zona selvática, una zona andina y una zona costera que está en permanente, digamos, además de la insular de Galápagos, que eso ya de por sí mismo es un laboratorio, claro. Además de la insular. Y esto ha permitido realmente que en esta zona, que además sabemos que está en la mitad del mundo, que se genera al final una gran cantidad de diversidad por la cantidad de ecosistemas que están presentes en este país. Entonces esto al final, y yo de verdad lo digo, incluso no soy ecuatoriano, pero como si lo fuera, con orgullo, y hablando específicamente de la provincia de Loja, es hermosísimo ver que uno se mueve unos pocos kilómetros de donde vive y encuentra una diversidad espectacular, un cambio de paisaje, un cambio de formas de cómo la vida se desarrolla. A veces la gente tiene la idea errónea de que la zona de Loja es una zona un tanto desértica, que ha sufrido problemas
con la erosión, la falta de lluvias. Sin embargo, encontramos riqueza extraordinaria. Hablamos del bosque petrificado de Puyango, que lo comparte con la provincia del Oro, pero también de una serie de microhábitats de los que nos gustaría que usted nos hable con su visión de científico respecto de esos microhábitats. Exacto. Por ejemplo, Loja está clarísimamente diferenciada en dos grandes hábitats, uno húmedo, que está en la zona oriental, y uno de bosque seco. La zona de bosque seco es, yo creo que bastante interesante estudiarla, porque a pesar de que, como tú decías muy bien, hay una zona, un tiempo en el año en el que realmente se puede considerar como una zona casi árida, resulta que en un periodo muy pequeño de tiempo pues desarrolla una generación de ecosistemas y de vida impresionante. O sea, definitivamente allí se pueden ver cosas que en principio uno podría decir que se ven en otros ecosistemas y en otras zonas del mundo. Y se sorprende de encontrarlos allí. Exactamente. Por ejemplo, allí una cosa característica por el hecho de que no haya un régimen de lluvias es el hecho de que hay bosques caducifolios, es decir, bosques que pierden todas las hojas, todo su follaje en una época concreta del año. Y luego pues se generan, de acuerdo a esto, formas de interacción biológica muy interesantes. Ahora mismo estamos viendo en la zona de Loja el tema del florecimiento de los guayacanes, que es un fenómeno extraordinario de una belleza espectacular. Exactamente, este es un ejemplo de cómo la naturaleza se puede manifestar en las condiciones incluso más extremas y más difíciles. Hay que decir que incluso desde el punto de vista de generación de sustancias que puedan tener actividad, uno tiene que fijarse en eso, en zonas de la biodiversidad donde hay condiciones extremas, porque generalmente los organismos vivos, las especies, las plantas, para poder sobrevivir tienen que buscar estrategias para adaptarse a ese tipo de ecosistemas. Yo le puedo contar uno de nuestros casos de éxito más claros, que es dentro de la universidad. Justamente dentro de la universidad, que es este proyecto que estamos realizando justamente en esta zona de bosque seco, que es el proyecto Palo Santo. Justamente es una zona, así como hay un bosque de guayacanes, pues también en Zapotillo hay un bosque de Palo Santo, que también es impresionante, que también vale la pena ir a conocer, ir a ver. Y díganos, descríbanos un poco el tema del palo santo y qué es lo que están haciendo con esta especie. El palo santo es una, como bueno, más o menos todo el mundo sabe, es una planta que se utiliza pues por sus propiedades aromáticas, se usa en incienso. ¿Qué es lo que nos trae el recuerdo de iglesias o de Quito a fin de año, por ejemplo? Exactamente, ¿no? ¿Sí? Es algo impresionante. Se quema y produce un olor. Produce un olor que es bastante interesante, sobre todo en la zona, se utiliza para repeler los insectos, ¿no? Además de todos los usos que se les ha dado, más bien de tipo tradicional, ¿no? De tipo mítico, y definitivamente encontramos en esta zona de Loja pues un bosque que está completamente, digámoslo así, protegido. ¡Qué maravilla! Sin intervención, y del cual pues hemos encontrado que ese aroma al final podría ser utilizado en otras industrias, ¿no? Y de manera natural, porque estamos hablando de la utilización de la biodiversidad para evitar problemas o enfrentar situaciones, como el caso de los insectos. Exactamente, y allí nosotros nos dimos cuenta, y eso fue gracias a un proyecto que surgió de una industria brasileña, de que podríamos utilizar este aroma para poder fabricar otro tipo de productos, por ejemplo, para entrar en la industria cosmética. Claro, y estamos hablando de aceites esenciales y estamos hablando de una serie de elementos riquísimos, pero usted tiene experiencia porque vemos que entre las publicaciones que ha hecho tiene algo referente a los antioxidantes, ¿no? Y antes de entrar en los proyectos propios de la universidad como este de Palo Santo, queríamos que nos cuente, porque uno de los temas fundamentales es el tener mejor calidad de vida, en cuanto a la salud sobre todo, y evitar el envejecimiento. Y dice que una de las cosas que más producen el envejecimiento y el deterioro de las personas son los agentes estos externos, pero hay otros que nos protegen. Exactamente. En principio, o sea, de manera general se dice que son los radicales libres, o sea, son incluso entidades químicas los que nos atacan. Los que nos atacan. Como los propios rayos solares, que son buenos en un momento, pero que en exceso pueden ser nocivos. Exactamente. Y resulta que en el organismo, en los procesos de normal desarrollo del ser humano, pues hay estos agentes. Estamos expuestos por muchísimas razones, por razones ambientales, por razones simplemente, como decía, el sol, y otras razones alimenticias incluso, ¿no? Y realmente los antioxidantes como tal, estas sustancias
naturales pues se pueden encontrar en muchísimas plantas o en muchísimos frutos o en algunos alimentos convencionales, que lo que hacen es simplemente atrapar estos radicales libres, ¿no? Prevenir, se puede usar esta palabra, el envejecimiento, o intentar hacer prevención, sobre todo de enfermedades que son debidas a la presencia de radicales libres. Díganos ejemplos de enfermedades producidas por los radicales libres y de alimentos que pueden ayudarnos a prevenir, porque finalmente aquí nos están viendo mucha gente que va a estar interesada en estos temas. Por ejemplo, bueno, está clarísimo que como quimioprevención, el tema ahorita en el que se tiene más interés es en el cáncer, ¿no? O sea, se habla, por supuesto, el cáncer tiene como causa, tiene muchas causas, o sea, no podemos decir una sola, claro, pero así es. Realmente se piensa que el consumo de agentes antioxidantes puede hacer y puede ayudar a su prevención. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, muchos cítricos, como la naranja, cosas sencillas, incluso que consumimos todos los días. Pero hablamos también, ¿no?, de alimentos como el brócoli. También, ¿sí?, exactamente. Todos estos poseen en su composición una serie de compuestos, ¿no?, que se llaman flavonoides o de naturaleza fenólica, que pueden ayudar a la prevención. Ojo, yo de todas formas sí quisiera advertir que esto no es la panacea. Claro, no es, evidentemente, así es. No quiere decir que quien se come un montón de brócoli o se tome un montón de jugo de naranja no va a desarrollar una enfermedad, pero tiene que ver con el ejercicio, tiene que ver con una serie de factores hereditarios también. Exactamente. Sí. Se ha descubierto de todas formas, por ejemplo, en algunas plantas que se utilizan de manera tradicional para condimentar, por ejemplo en nuestro Ecuador, el achote, ¿no? Tiene una serie de sustancias que son, y hemos estudiado nosotros esto de manera concreta. ¿Y para qué ayuda el achote? Pues justamente tiene sustancias antirradicalarias muy interesantes. O sea, esa comida rojita así bien pigmentada es buena. Exactamente, hay una serie de aceites que contiene esta planta, pues se ha descubierto que tienen una actividad antioxidante bastante interesante, que pueden ayudar a prevenir y a tener mejor calidad de vida. Bien, qué interesante hablar con Omar sobre estos temas que tienen que ver con su especialidad, pero también sobre lo que viene siendo la Universidad Técnica Particular de Loja. Vamos a continuar hablando con Omar Malagón, director del área biológica y docente, investigador de la UTPL, luego de una breve pausa.